Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Diálogos Fin de Semana? Qué gusto saludarles esta mañana de domingo. Seguramente están en familia, desayunando o terminando de desayunar, así que será un placer que nos acompañen en esta emisión más de Diálogos Fin de Semana. Hoy tocaremos un tema que de verdad, pues a todos nos atañe, a todos y a todas. Hablaremos acerca de ¿qué hacer ante la inseguridad? Y es que evidentemente cada uno tendremos una postura o lo habremos vivido de forma diferente. Depende también de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, ¿en qué estado de la República Mexicana lo vives? Sabemos perfecto que hay estados donde la delincuencia o el crimen organizado o cuando menos la sensación de inseguridad es mucho más alta en otros estados. Pero ¿cómo lo vives en tu situación? ¿Y qué es lo que has hecho para cambiar la realidad? Desde luego también de la mano de nuestros especialistas, hoy analizaremos a fondo qué es lo que podemos hacer desde casa. Tú, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo colaboras? ¿Cómo contribuyes a esta situación y cómo se puede mejorar? Así que, bueno, pues estamos listos para arrancar. Pero, Sandy, muy buenos días. Hola, ¿Cómo buenos estás? días, Oscar. Pues sí, escuchándote e invitando a todos a que participen, porque también vamos a hablar de las redes sociales, y no me refiero a las redes en las que ustedes se comunican, sino las que se han hecho a partir de que ustedes se organizan con sus vecinos, con sus familias, para protegerse. Toda esta ayuda o todas estas medidas de seguridad que han adoptado, compártalas con nosotros y vamos a ver en algunos casos si son legales, si no, de todo esto se va a hablar, pero con la ayuda y participación de todos ustedes. Comenzamos. Asaltos, robos, secuestros. El hartazgo de los ciudadanos ante la inseguridad ha llevado a grupos de vecinos a organizarse y a tomar medidas que les ayude a sentirse de alguna forma más seguros. Por ejemplo, en algunas colonias se han colocado mantas con mensajes amenazantes dedicados a los delincuentes. Pero, ¿qué tan efectiva puede ser esta medida? ¿Es legal? Este es un asunto que tal vez ya tenga cierto tiempo viéndose en algunas ciudades, en algunas localidades, pero cada vez es más común. Pero bueno, déjenme presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Octavio Arroyo Zavala, director de comunicación de México Unido contra la Delincuencia AC, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro y doctor en Estudios Humanísticos con la especialidad en Ética por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cómo estás? Un gusto Bienvenido. estar con ustedes. El placer es nuestro. Clemente Romero Olmedo, investigador de Causa en Común AC, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Prevención de Conflictos y Construcción de Paz por Durham University en Inglaterra. Bienvenido. Un gusto, Oscar, un placer. Saludos a todos. Muchas gracias, igualmente. Oigan, pues bueno, veíamos esta primera introducción. Es una realidad, es lo que estamos viviendo desde hace ya varios años. La sensación de inseguridad en la población es algo innegable, pero esta cuestión de las mantas, ¿por qué la ciudadanía está tomando por primera vez, tal vez, desde hace cierto tiempo seguramente, históricamente ya se ha dado, pero entonces la justicia por sus propias manos? ¿Esto a qué obedece? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, Oscar, estimados, indudablemente es una reacción hasta cierto punto natural del grado de indefensión en el que se encuentra la ciudadanía, ¿no? Normalmente, si ves que las autoridades no toman cartas en el asunto, tú como vecino dices, bueno, pues esta es mi casa, es mi vida, es mi patrimonio y hago lo que puedo o mi leal saber y entender. Pero la realidad de esto es de que es un ejemplo claro del abandono que hacen las instituciones de la sociedad, particularmente las instituciones de seguridad pública. Y lo quiero ejemplificar muy claramente. Poner mantas da una relativa sensación de tranquilidad para la población. Pero en primer lugar es un abandono a las instituciones y en segundo lugar es un claro ejemplo de que tomar justicia por propia mano en ninguna sociedad ha dado buenos frutos. En Causa en Común siempre hemos distinguido muy claramente de que no podemos hablar de seguridad si no hablamos de policías. Nosotros hace un par de meses presentamos el Índice de Desarrollo Policial, que analizamos básicamente cómo están educando y formando a los policías de las entidades federativas. La realidad es que no hay policía estatal en el país que apruebe y que cumpla con los mínimos que establece la ley. Eso nos puede explicar por qué la gente se siente indefensa ante la delincuencia y por qué hacen este tipo de conductas.
Entendemos que hay un tema de usos y costumbres en algunas regiones del país que se reconocen en la propia Constitución, pero que jamás, ni la propia Constitución, ni hay uso y costumbre que justifique que la justicia por propia mano sea una justicia y que se permita y se pueda tolerar en el país. Fíjate que el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntarle precisamente a la gente, para combatir el delito, ¿qué tan efectivo es el colocar mantas en las colonias con mensajes que amenazan a los delincuentes? Vamos a ver si les parece que respondieron. Claro. Pues no creo que funcionen. En mi colonia pusieron esas mantas y pues no, continúa la delincuencia operando. Yo creo que no, porque es jugar el mismo juego. Y en aras de hacer jugar a los buenos y villanos, se terminan siendo todos villanos. Yo pienso que cualquier acción contra la delincuencia es buena. Yo creo que sí, porque de alguna manera inhibe el delito. En ocasiones los vecinos también ya nos estamos organizando en negocios, también para colocar imágenes, fotografías de personas que han asaltado, cometido algún delito. Y de alguna forma sí nos ayuda. No creo que funcionen, debido a que la mayor parte de las ocasiones los vecinos, aunque sepan o escuchen que está pasando algo, pues por propia seguridad no sales. No te vas a poner a tú por tú con alguien que está armado. Se deriva la delincuencia a causa de la falta de educación, de la falta de oportunidades. Entonces unas mantas no es un remedio para prevenir la delincuencia. Pues casi todos ahí coinciden en que no es un remedio. Este es uno de los ejemplos. A mí se me viene a la cabeza vecinos que cierran calles, por ejemplo, para que ya no se pueda transitar por estas calles, y algunas otras que también nos podrán ayudar a recordar qué tan legales son y qué tan funcionales, si tienen buenos resultados o no. En su mayoría escuchábamos que no. Nosotros en México Unido contra la Delincuencia, recuerdo que alrededor de 2011 platicábamos en el staff de había una preocupación en particular porque teníamos una campaña de promoción de la denuncia o de fomento de la denuncia. Denunciar sirve y demás, ¿no? Y alguien de repente en el staff dijo, a ver, nosotros le pedimos a la ciudadanía que vaya y denuncie, pero no será que lo estamos mandando al matadero. O sea, llegan al Ministerio Público y demás y posiblemente los tratan mal. Y de ahí surgió un programa que se llama Monitoreo Ciudadano en agencias del Ministerio Público, que está ligado con esto. Vamos a ir a corte porque... Tenemos unos segunditos. Está ligado con esto porque nosotros primero llegamos a las agencias del Ministerio Público a implementar el programa y luego salimos a la calle a ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces ubicabas que las personas ponen las mantas, inhibe la primera semana, porque sucedió algo muy fuerte y entonces ponen las mantas, pero... Ahí sí voy a inhibir tantito tu comentario, por una pausa y regresamos. Okay. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI en el último trimestre de 2017, el 75% de los mexicanos consideran que vivir en sus ciudades es inseguro. Asimismo, la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres, ya que el 80.5% de ellas, esto es, 8 de cada 10, manifestó que vive insegura, mientras que la proporción para el caso de los hombres fue de 70.6%, es decir, 7 de cada 10. Pues ahí están, las estadísticas son reales, es una realidad que tenemos unos índices muy altos de inseguridad y nos quedábamos con esta idea que nos decías, ¿qué sucede cuando yo voy, denuncio y mi denuncia pues sale todavía peor? Y parece que no pasa nada y hay esa persona que fue maltratada, por así decirlo, en la agencia del Ministerio Público, regresa a su comunidad y dice, igual eso no sirve. Entonces cuando sucede algo en la comunidad, en la colonia, en el barrio, algo fuerte, que regularmente pasa que asaltaron a alguien ya que en una proporción mayor a lo normal y entonces ya los vecinos salen a la calle por fin y entonces se organizan, ponen las mantas y demás. Pero está esta persona que dice, ni vayas al Ministerio Público porque no nos van a atender. Entonces, ponen las mantas, la primera semana igual inhiben un poco y a la larga las mantas terminan siendo parte del paisaje cultural y entonces ya se ven rotas, y todo el mundo ya se burla de ellas, los niños empiezan a aventarles piedras y demás y tal. Pero hay una cosa importante, en medio de eso también tenemos la experiencia de darnos cuenta que llega
hay un acercamiento de la policía hacia estos grupos. Y al menos en la Ciudad de México, no sé si lo sepan, pero hay reuniones periódicas de la policía con el jefe delegacional, que ahora ya serán alcaldes o alcaldesas, mensuales, en donde se habla del estado de la situación de la delegación, en la cual pueden participar los ciudadanos para emitir propuestas, para hablar de sus problemáticas, para que haya más patrullaje y proponer soluciones, ¿no? Pero eso, cuando el policía se lo propone a la comunidad, y ya tenemos documentados algunos casos y evidenciados algunos casos, la comunidad dice, no, es que ¿quién va a ir? Y ahí empieza otro problema, que ya no es nada más la ilegalidad y la violencia y la inseguridad, sino es de qué hago yo o qué estoy dispuesto a hacer en adelante de manera proactiva para seguir con esto. Porque, y cierro mi comentario con esto, se dejan las mantas al aire libre, pero la gente regresa a sus casas. Se mete a sus casas y cierra la puerta. Lo importante es que ejemplos como estos o soluciones como estas vayan acompañadas de el apropiamiento del espacio público. Porque de nada sirve que yo ponga eso en el paisaje, me meta a mi casa y tal. Y hemos tenido también experiencias, ya les contaré en un ratito más, de cómo es que la gente ha salido a las calles, se apropia del espacio público y eso inhibe todavía más que cualquier manta. Claro, es como la primera llamada de atención. Exacto. Y de atención tanto a los otros vecinos como a las autoridades, y que a partir de ahí se iniciaran acciones, porque si no de nada serviría. Correcto. Hace ratito yo quería preguntar, porque mencionaste sobre a la policía y que no cubrimos o no cumplimos en México con algunos estándares. ¿Cuáles serían estos estándares que tendría que tener la policía? Mira, Sandra, te platico. Desde el 2009 se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa ley se establecen los estándares mínimos que deben de tener todas las policías en todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipal. Se habla de profesionalización, certificación, régimen disciplinario, seguridad social. Poniéndolo en un lenguaje muy aterrizado es, bueno, cómo educan a los policías, cómo los forman en las academias, cuál es su régimen de seguridad social que podrían tener, cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a capacitar. Ahí se establecen directrices. Nosotros hicimos un trabajo de investigación y como resultado de eso es decir, señores, si tú sacas 0, quiere decir que cumpliste con lo que establece la ley. No nos metimos al tema de la evaluación de la operatividad, de si detienen o no detienen, etc. Simplemente es cómo forman a los policías, y la realidad en el país es que ningún gobierno estatal forma lo suficientemente bien a los policías para cumplir con un estándar que se estableció en ley desde hace casi 10 años. Entonces, esto es un llamado a la acción, no solamente para los gobiernos de los 3 niveles, sino para la ciudadanía, y reclamarle a las autoridades por qué han dejado a los policías en el abandono. No podemos entender la seguridad pública del país sin hablar de los policías. Es como hablar de una reforma educativa sin hablar de maestros. Por supuesto. Y fíjate que es muy interesante que la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que se hace 4 veces al año, esta última en el 2017, en diciembre del 2017, la percepción, por ejemplo, en cuanto a las autoridades, está la Marina en primer lugar como quien tiene mayor confianza, seguida del Ejército, y las policías estatales o municipales son las que menos confianza o menos seguridad es la que le aporta a la ciudadanía. Y es evidente que la ola de inseguridad ha ido en incremento. Entonces, bueno, se hace este trabajo, pero ¿por qué es tal la desconfianza de la población hacia la policía, que debiera ser evidentemente todo lo contrario? ¿Quién me protege? ¿Quién salvaguarda justamente todo mi derredor, a mi familia? Pero esta es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos también la sociedad sumarnos a este tipo de programas para que entonces sea escuchado, conozca a mi policía? Sabemos que, a diferencia tal vez de muchos otros lugares, aquí en la Ciudad de México existen los cuadrantes. Correcto. Y hay distintos turnos. No todo mundo sabe cómo funcionan. Pero entonces, ¿cómo bajar toda esta información a la población y que se acerquen para que tengan, pues, de verdad este contacto? Claro, pues mira, paso 1 es conocer a los vecinos y conocer a nuestras autoridades. ¿Quién es tu diputado local? ¿Quién es tu diputado federal? ¿Quién es tu alcalde? ¿Quiénes son tus jefes de manzana? Que es información que si nos ponemos a preguntar es difícil que la sociedad lo conozca.
Y las autoridades pues encantadas, porque mientras menos las conozcan, mi menos rendición de cuentas les pidas, pues ellos mucho mejor. Ellos creen que por inaugurar obra inflada están haciendo un buen gobierno y nuestro nivel de exigencia a ellos es bastante limitado. Entonces tenemos que ir paso a paso. Nosotros como sociedad civil tenemos que generar insumos que sean muy pedagógicos para la acción, como tú me mencionas, Óscar, y que eso nos permita presionar a las autoridades electas y a las que están ahorita en campaña, decirles, señores, tú me estás diciendo que vas a mejorar la inseguridad, bajar la inseguridad, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a dignificar a los policías? Bueno, ¿cuánto dinero le vas a meter? Si no son capaces de articular respuestas para este tipo de preguntas, pues van a ser funcionarios que cuando tan pronto tengan un cargo, pues no nos van a ofrecer ninguna solución y ninguna alternativa. Que la buena o mala noticia incluso es que nosotros en esta semana estamos haciendo una evaluación sobre las propuestas de los candidatos con Organización Editorial Mexicana y ubicamos que ninguno de los 3 candidatos principales a la presidencia de la República tiene una propuesta ni sólida ni factible para combatir la inseguridad y la violencia en el país. Pero bueno, ahorita seguiremos hablando son temas básicos importantísimos. Seguimos con ustedes regresando de esta pausa. En el último trimestre de 2017, la ciudad con el más alto porcentaje de ciudadanos sintiéndose inseguros fue Reynosa, Tamaulipas, con un 95.6%, seguida de Chilpancingo, Guerrero, con 95.4%, Fresnillo, Zacatecas, con 94.8%, Villahermosa, Tabasco, con 94.4%, Coatzacoalcos, Veracruz, con 93.6%, y la zona norte de la Ciudad de México, con 92.7%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI 2017, el lugar más inseguro según los mexicanos fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, donde un 82.3% de los encuestados sintieron temor de ser atacados o asaltados. Después le siguió el transporte público con un 72.9%, los bancos con 69.2%, las calles que transitan con 68.2% y los mercados con 61.6%. Bueno, pues muy reveladores todos estos datos, tanto del bloque anterior, la salida, como este. Decíamos que la inseguridad está focalizada en el norte, en el centro y en el sur del país, es decir, por todas partes nos está pegando. Pero ¿cuál es la percepción por parte de la ciudadanía? Si tú vas a un cajero automático, ahí es donde más riesgo siente la población que se tiene de ser asaltado, de ser violentado. Pero también el transporte público, y ese ya tiene un muy buen tiempo, y es que pareciera que cada vez la organización de la gente que delinque, pues entonces está como más pilas para organizarse y poder llevar a cabo lo que desean. Pero esta sensación, la verdad es que sí te sientes desamparado o desamparada, y ahí es donde entran ustedes, las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se le propone a la población? Y te quedabas hace rato también con la palabra, Octavio. Sí, fíjate que quisiera decir que en materia de prevención del delito, nosotros cuando vamos a empresas, a escuelas, a comunidades a hablar de cómo evitar ser víctima del delito, hablamos de el factor sorpresa y cómo es que estas personas que deciden delinquir son poquitas y los que no lo hacemos somos muchos. Entonces son como los pececitos que van nadando y no se dan cuenta, y de repente llega la ballena, abre la boca y todos los pececitos son tragados y ni cuenta se dan. Entonces, en ese sentido es que debemos tomar medidas preventivas. Si voy al cajero automático a las 2 de la mañana, yo solo en un coche, me paro enfrente del banco, me bajo, dejo la puerta abierta y tal, pues evidentemente yo estoy haciendo todo lo que no debo hacer, que no por eso me deben asaltar, pero bueno, pues no estoy tomando algunas medidas. En el portal de nosotros en mucd.org.mx, en la parte de atención a víctimas, nosotros tenemos infografías básicas de cómo responder ante un asalto, por ejemplo, qué medidas tomar cuando voy al cajero automático, etcétera, para
ayudar a esto. Eso no quiere decir que no me vaya a pasar, pero lo que sí es que ya avanzo en algo. Lo siguiente es que de nada sirven, la teoría de la cultura y la legalidad habla de que tú puedes tener a la mejor policía y a los mejores procuradores del mundo, pero si no tienes una ciudadanía activa y testigos que quieran cooperar con la justicia, de nada va a servir. Cierro mi comentario contando una anécdota personal. En el metro, apenas hace 2 viernes, me sacaron el celular de la bolsa del pantalón. No ubiqué exactamente cómo fue. Entonces, pero bueno, cuando me di cuenta, bajé la palanca del vagón y demás y tal, se paró el metro, todo el mundo se enojó conmigo porque era su tiempo y demás y tal. Ya. La gente se olvida de la víctima y entonces me empezaron a decir que ya le parara, que para qué no me pongo vivo, que yo tuve la culpa, que ya a todos nos pasa. Y entonces yo ahí incluso entre el coraje y un poco tratando de aportar algo, les decía, pero es que no tenemos que salir pensando en que esto tiene que pasar y no me queda de otra. Y la típica que yo no la había escuchado así tan directa y que la había escuchado en programas de televisión y demás y tal, y en el imaginario social está, pero es que vives en México. Pero fíjate qué grave, porque entonces estamos normalizándolo y ahí fue una mayoría contra ti que está normalizando que sucedan este tipo de actos. Y entonces ahí fue un celular y fue algo que no te diste cuenta, no te percataste, pero luego nos extrañamos cuando ya hay violencia, cuando ya sale alguien herido, lastimado, o cuando ya no es el espacio público, cuando ya invaden mi propia intimidad en mi casa, porque también hay que decir que el robo a casa, habitación no se ha extinguido, bueno, ojalá, ¿verdad? Pero tampoco ha disminuido, todo lo contrario, en ciertas zonas y ciudades ha aumentado, igual que el robo de vehículos. Sí, mira, de hecho, retomando un poco tu pregunta, Oscar, mencionando, bueno, ¿qué podemos hacer con el tema de cajeros automáticos y dinámicas y por qué el transporte público la gente se siente insegura? Bueno, veamos el caso del Estado de México. No hay semana en la que no haya un asalto donde haya una persona asesinada por resistirse. Bueno, pues ahí las autoridades del gobierno del Estado de México, las autoridades municipales, pues tienen que poner policías que vigilen el transporte público. La racionalidad de los delincuentes es muy clara, van en épocas de quincena, van donde hay actividad económica y donde es fácil cometer actos como el que fue víctima aquí nuestro compañero Octavio. Entonces, las policías tienen que tener la inteligencia suficiente para analizar los datos y con eso desarrollar políticas preventivas y reactivas. Por ejemplo, aquí en el caso de México tenemos los centros de atención de llamadas de emergencia, que es donde se reciben las llamadas del 911 y del 089. Pues en Causa en Común estamos haciendo un trabajo de investigación para analizar en qué situación están estos centros. Estos centros generan mucha información, pero la realidad es que no sabemos si esa información es lo suficientemente aprovechada o no por las instituciones de seguridad pública para prevenir el delito o para reaccionar. Si esta información que les llega y que llega a través de las denuncias ciudadanas no se sistematiza, pues entonces de nada sirve que nos quintupliquen el estado de fuerza en alguna región si no son capaces las autoridades de analizar esa información y focalizar los esfuerzos en las necesidades prioritarias de la población. ¿Y qué tal que esos que ponían las mantas, esos grupos de vecinos que ponen las mantas, participan mes a mes en las mesas de las que hablamos con el delegado, con los policías y tal, y les actualizan la información? Correcto. Es decir, en este cuadrante, en esta colonia, están robando de autopartes, en esta colonia están robando a transeúntes, en esta colonia tal cosa, porque los policías al final, a nosotros nos ha pasado mucho como asociación civil que demanda y exige cambios y demás, la autoridad nos contesta es que no hay denuncias. Y fíjate, hay muy buen dato. Y el que no haya denuncias es que no no significa que no esté ocurriendo nada. No, delitos. Exacto, por supuesto. Y hay algo muy importante, hubo una reforma constitucional por la cual se le dio la facultad de investigación a las policías, ¿no? Entonces ellos pueden investigar y pueden presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero normalmente yo creo que muchas policías en México ni siquiera saben que pueden, no lo saben. Por una falta de capacitación. Entonces, exigir que la ciudadanía denuncie, obviamente nos ponen en situación vulnerable, señores. Claro. Sí, pues la policía tiene armas, la policía tiene inteligencia, queremos creer que tiene inteligencia, pues la policía puede integrar averiguaciones, presentar la denuncia con el Ministerio Público
para que el Ministerio Público realice la investigación. Pero fíjate, yo destaco dos cosas que acaban de mencionar ustedes y me parece importantísimo. Si tú como población le exiges a tu autoridad, oye, a ver, rendimiento de cuentas, y entonces tu participación, yo estoy enterado de lo que ocurre, sé perfecto qué es lo que pasa, aquí se trafica con esto, aquí se hace esto, podemos hacer un trabajo en conjunto. Es momento de hacer una breve pausa y hay muchos comentarios que también vamos a leerles, así que regresamos, no se vayan. Por la situación de inseguridad que se vive, 2 de cada 3 personas adultas modificaron sus hábitos y rutinas respecto de llevar consigo objetos de valor y joyas, permitir que sus hijos salgan de casa, caminar de noche a los alrededores de su vivienda o visitar parientes o amigos. Sobre el desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina para prevenir y combatir la delincuencia, el cuerpo de la Policía Preventiva Municipal es la menos confiable para los mexicanos, pues tan solo un 38.5% de los encuestados consideró efectivo su desempeño, mientras que la Marina Nacional obtuvo la mejor calificación con un 85.6% de mexicanos que aprobaron su trabajo. Ahí aprovechamos para preguntarles a ustedes que nos ven si están de acuerdo con estas cifras o en quién confían ustedes, en qué autoridades de su localidad confían más. Y yo les quería contar que en donde yo vivo es un fraccionamiento cerrado, pero frecuentemente hay robos en las casas. Y hemos tomado los vecinos diferentes medidas y respecto a las responsabilidades y a la denuncia, porque hace unos días uno de los coches de un vecino le robaron las 4 llantas. En la noche desaparecieron las 4 llantas. Lo dejaron en ladrillos. Exacto, así con sus botecitos y sus ladrillos. Y el vecino estaba dentro de su casa, pero pues era de noche, no se dio cuenta. Cuando salió se encontró el coche así. Y hay cámaras, en las cámaras se ve perfectamente cómo llegan los ladrones, se ven las placas del coche, se hizo toda una denuncia y no se ha podido dar con los ladrones. Lo único fue que ¿cómo se dice cuando no se logra un robo, un segundo robo? Lograron impedir que se frustró. Se frustró. Ahí fue importante que se denunciara, pero yo a lo que quiero llegar a la reflexión para los vecinos comunes y corrientes que no somos policía, es que sí nos tuvimos que organizar y sí nos tuvimos que involucrar. Yo no era de las que me habían robado, sin embargo me solidaricé con el vecino, se hizo un chat entre como 30 y hubo juntas, estas juntas llegaron al presidente de la mesa de asociación de colonos y de ahí se logró hablar a la delegación, nos mandaron más apoyo de patrullas, etcétera. Pero fueron varias juntas a las que tuvimos que dedicarles tiempo, a las que tuvimos que dedicar nuestro testimonio. En una ocasión yo también ya me robaron dentro de mi casa. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de todos, porque tampoco podemos esperar que las autoridades, correcto, que es un poco lo que tú decías, hagan todo el trabajo. Sí tenemos que exigir y estar ahí sobre la exigencia. Fíjate, antes de que aporten lo siguiente que quieren decir, yo me quedaba también desde el bloque anterior con esto, más o menos. Qué lamentable es que tengamos que decir que si no estamos nosotros organizados, entonces no va a suceder nada. Y que digas tal vez después de un asalto, bueno, pero estás bien, afortunadamente, no te pasó nada, la salud es lo más importante. Sí. Es muy lamentable tener que decir eso, porque tú has trabajado para obtener los recursos o las cosas que portas con mucho trabajo para que lleguen y en un segundo pues claro, te priven de ello. Pero lo que está diciendo Sandy me parece vital. Mientras más organizados estemos, más peso vas a generar, más escucha vas a proporcionar, bueno, más bien a obligarle a la autoridad a que te dé. Y entonces la atención tendrá que ser forzosa por toda la denuncia que tú traes. Y al mismo tiempo, esa organización va formando un equipo con los policías. Yo sí quisiera dignificar la función del policía, porque en estos casos, o sea, cualquiera que sea el caso, a mí en el metro, a ti en tu casa y demás, ¿en quién pensaste? En llamarle al policía, ¿no? Para que se acercara. Sí. Entonces estamos pensando en una figura que me puede resolver un problema. De entrada, en el inconsciente, algo pasó. Hoy día mi hija que tiene ahí un déficit de desarrollo psicomotriz está en equinoterapia y está en un lugar
en donde le dan estas terapias policías. Entonces para ella todos los policías son sus amigos. Yo no quisiera que se le quitara eso de la cabeza. Regresando, es que formas equipo con el policía y no son los policías combatiendo solos a los demás, sino que ya traen un peso detrás de vecinos que les pueden dar información, que les pueden ayudar y pueden colaborar con ellos para dar con los delincuentes. En ese sentido, quisiera cerrar mi comentario señalando que no todos los policías son malos, no todos los policías hacen su trabajo de manera ineficiente, nada más que a veces no tienen todos los elementos para poder reaccionar ante miles de situaciones que todas son problemáticas. O sea, todo el día escuchan problemas. Rapidísimo, ¿no? a mí me pasó una vez, me robaron el automóvil y el policía o los policías que atendieron justamente al llamado me dijeron: por favor, vaya y denuncie. Si no lo hace, estas personas van y actúan contra nosotros, porque los detenemos, nos identifican y no van probablemente contra nosotros, sino contra nuestras familias. De allí la importancia de verdad de darle el proceso y la continuidad a la denuncia. ¿Qué tanto se denuncia? ¿O qué tanto por la desconfianza de no va a pasar nada? Y yo voy a decir, en mi caso la verdad es que seguí el proceso, fue más o menos un año de seguimiento. Económicamente no me convino porque tuve que pagar hasta un abogado, porque si yo me desdecía de mi declaración, podía ir yo a la cárcel como afectado, pero si yo me modificaba un poco mi denuncia, entonces yo podía incurrir en faltas a la verdad y entonces ir a la cárcel. Entonces tuve que hasta contratar a un abogado y al final no recuperé nada. Pero la verdad es que como ciudadano sí digo, esto es lo que a mí me corresponde. Tengo para que funcione todo el sistema, yo tengo que hacer lo que me corresponde, pero ¿qué tanto se denuncia y funciona en realidad? Mira, más decir una cosita, pero ahorita que dijo del abogado, también hacer un comercial. Habemos organizaciones, se pueden comunicar con nosotros, posiblemente no tengan para un abogado, se pueden comunicar con nosotros y nosotros atendemos algunos delitos, pero no está de más que cuando se comunican nosotros les damos una especie de orientación, asesoría. En el caso de México Unido contra la Delincuencia, el teléfono de atención a víctimas es 55 46 02 04 61. Ahí afortunadamente ya ahorita tenemos el servicio de que nos pueden hacer una llamada telefónica, nos pueden mandar mensaje de WhatsApp. Nada más quería aprovechar. Sí, no, mira, en causa común creemos firmemente que no podemos transitar a salir de este bache de seguridad pública sin la participación ciudadana. Eso es innegable. Y por pequeñas acciones que nos corresponden podemos ir generando. Por ejemplo, este robo de llantas que tú mencionaste, pues hay un mercado negro que se satisface, ¿no? Claro. Hay un gran mercado negro de bienes, de servicios, que están muy por debajo del precio y dices, bueno, pues a mí no es un problema, pero el poder del consumidor para estas actividades delictivas es muy fuerte. Es decir, si nadie las comprara, pues no las Si no hay robarían. mercado negro, no hay demanda y entonces nosotros, por acción o por omisión, incentivamos que estos mercados negros sigan proliferando. Con el caso de los celulares y con el caso de bienes y los robos que se hacen a transporte, autotransporte y en ferrocarriles. Claro. Oye, yo quería poner, nada más continuando con este ejemplo, la importancia de la denuncia. En nuestro caso, cuando entraron a robar a la casa, nosotros pusimos la denuncia y posteriormente fuimos de visita con unos amigos y en el elevador estaban las fotografías de una banda de personas que robaban a casa habitación y los reconocimos, porque nosotros los habíamos podido ver en las cámaras y fuimos a denunciar y dijimos que eran los de las fotos. Entonces, al parecer, por ahí ya eran 3 o 4 personas que coincidíamos en esta denuncia y pues sí sirvió de algo, porque ya están expuestos ahí los delincuentes. Fíjate, Ann nos dice, en Ecatepec no conocemos a las policías y nunca aparecen más que cuando están operativos con los coches para pedir mordidas. Entonces, lejos de confianza, existe miedo de verlos. Pues es lo que Sin pasa duda. muchas veces. Porque mira, Una pausa y regresamos. Perfecto. Con respecto a la efectividad de las fuerzas de seguridad estatales y federales, solo la Policía Federal mejoró en la percepción de la población, al pasar de 65% a 65.3%. Sobre las expectativas en el tema de seguridad para 2018, la opinión de los mexicanos no es nada alentadora. A nivel nacional, un 35.8% considera que la delincuencia seguirá igual de mal, en tanto que un 37.7% cree que dicha situación empeorará.
Pues el panorama evidentemente prometedor no lo es, es decir, en cuanto a la percepción o la confianza de la seguridad o la inseguridad de nuestro país. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿de verdad es simplemente aceptar que esa es nuestra situación y aquí nos tocó vivir? Creo que no, creo que hay muchas organizaciones que están haciendo el trabajo desde hace muchos años y en conjunto con las autoridades se han logrado cosas muy importantes. Pero, por ejemplo, ¿qué estamos dispuestos como población a hacer para cambiar esta situación? Y de alguna forma le preguntamos también a todas las personas en la calle, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos para combatir la inseguridad? Y esto fue lo que nos contestaron. Si estamos viendo algo y podemos hacer algo, llamar una llamada o incluso hasta a veces intervenir, ¿no? Si no hay nadie cerca, o gritar, pedir ayuda. Uno, tener el cuidado, sabemos dónde hay riesgos, evitarlos. La otra, pues no ir donde están, ¿no? Y la otra, te digo, buscar un buen gobierno, elegir un buen gobierno. Yo creo que si vemos algún punto clave donde pueda haber inseguridad, yo creo que, no sé, alumbrar, organizarnos con los vecinos. Yo creo que deberíamos de asociarnos para realizar tareas en cada uno, para cuidarnos de alguna manera como prójimos. Denunciar, que es muy importante, ¿no? No quedarte callada. Hacer grupos de los mismos ciudadanos para cuidarnos entre todos, sobre todo en las cuestiones de las viviendas, ¿no? Yo creo que sería bueno apoyarnos entre todos, crear como brigadas, aportar un poco más como ciudadanos en cuanto a la seguridad. Si yo veo que le están haciendo algo a alguien, pues no quedarme callado, sino en ese momento actuar. Yo creo que lo principal es no callarnos, el mantener el silencio de lo que tú puedes ver, te vuelve cómplice. Le agradecemos mucho a todas las personas que respondieron ante este sondeo. Creo que el común, y además esto sí es muy esperanzador, es no quedarnos callados, organizarnos, salir y buscar entonces la justicia para todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Es evidente que la percepción o en la sensación del país hay inseguridad, hay miedo, hay insatisfacción, hay decepción, hay coraje, hay incertidumbre. Y ante todo esto, ¿cómo me organizo? ¿Cómo encuentro a todas estas personas para que entonces entre todas y todos vayamos allanando el camino y apuntalando las situaciones para que, pues, evidentemente se den las mejorías? Claro, pues mira, Oscar, en Causa en Común, como te digo, reiteramos que no podemos transitar a cambiar el país si no hay participación ciudadana, y pensemos desde lo local, desde lo pequeño, desde nuestra casa, de nuestro núcleo básico, ¿no? Compartir información, saber dónde estamos, conocer a nuestros vecinos, a nuestros representantes vecinales, y así ir escalando el nivel de responsabilidad de cada uno de los autores, pero siendo siempre bien claros. Los temas de seguridad pública y de procuración de justicia es responsabilidad de las autoridades, no es responsabilidad de los ciudadanos. La justicia por propia mano en ningún país del mundo ha sido la solución. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que ser muy enfáticos. Ustedes mencionaban, por ejemplo, por qué la gente no confía en los policías y por qué las policías municipales están perevaluadas. Bueno, pues eso es un claro ejemplo de que las policías municipales se reinventan cada 3 años, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, pues simplemente son cooptadas por el crimen ante la negligencia o ineptitud o complacencia de las autoridades locales. Pero debemos de ir pensando en lo local, debemos de ir pensando, señores, si estamos consumiendo un bien o un servicio muy por debajo de su precio, pues seguramente es de un origen ilícito como consumidor. Y en nuestro núcleo familiar también ir viendo las alternativas de cómo protegernos mejor, cómo mejorar la comunicación y cómo mejorar el diálogo. Y lo muy importante, nunca dejar de exigir a las autoridades. Claro, exacto. La ciudadanía no es para policía. Nosotros proveemos de información para que ellos actúen. Pero los policías tienen facultades de investigación. Y si ellos no lo saben y si ellos no están entrenados, no es responsabilidad del policía que tú ves en la calle. Es responsabilidad de funcionarios que están en el escritorio, que mandan muchas veces a los policías al matadero porque no les dan formación, porque no tienen práctica de tiro, porque no saben cómo llenar un informe policial homologado, porque carecen de esas herramientas. Entonces son déficits institucionales generados históricamente en el país y que nos ha generado en la situación en la cual estamos actualmente. Ahora el gobierno nos dijo que era indispensable la ley de seguridad interior, por ejemplo, para estar seguros, cuando la realidad es que en los últimos años ha habido un abandono de las policías a nivel estatal y, por ejemplo, en el caso del nivel federal, pues no creció. Si nos preguntamos por qué no creció, pues la verdad, entre el secretario de Gobernación saliente, el comisionado se avientan la bolita y nadie sabe qué pasó. La realidad es que no hicieron su trabajo y esa es responsabilidad de esos funcionarios.
Por eso al policía, cuando lo ves que sabes que gana 5,000, 6,000 pesos, que si muere su viuda no tiene una pensión, pues claro que no hay mayor incentivo. Como sociedad tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las policías se dignifiquen, como mencionaba Octavio, pero lo importante, y en Causa en Común hemos sido muy enfáticos desde que nos fundamos hace 7 años, sin policías funcionales, competentes, no podremos salir de este atolladero de seguridad pública. ¿Saben ustedes cuánto gana un policía? Sí, están en promedio entre 5 y 8 mil pesos. Depende en general, si es estatal, si es federal. Así es, ya de investigación, ¿no? Y demás, si estaban subiendo, los que mejor pagan llegan a 15,000 pesos, que son policías promedio, por así decirlo. O sea, hay otros que ya son de más alto rango, pero bueno, pues ya. Pero el promedio es eso. Y no solamente veamos el sueldo y salario, veamos el tema de las prestaciones. En Causa en Común hemos analizado con detalle cuáles son los beneficios de seguridad social que ellos tienen. Por ley tienen la obligación los gobiernos de darles un beneficio adicional, se llama régimen complementario de seguridad social. La realidad es que a veces les dan, bueno, si te mataron te doy una pensión, 100,000 pesos de indemnización. Con 100,000 pesos no vive una familia con 2, 3 hijos. Eso es lo que tienen los policías en mente cuando se enfrentan al crimen. Claro. Si saben ellos que si se enfrentan al crimen y en un lamentable caso pierden la vida, pues su familia saben que está asegurada. Pero los gobiernos dicen, bueno, no hay dinero, pero si hay dinero para promocionarse en los medios de comunicación, si hay dinero para inflar obra pública, entonces tenemos que el dinero que se invierta bien. No es que invirtamos mucho, invirtamos poco, y lo poco que se invierte en seguridad lo invertimos mal. Sí, que los recursos lleguen realmente a donde tendrían que estar. Y cómo no perder la paciencia a los ciudadanos, la gente que nos ve, de qué elementos podríamos decir, bueno, con esto sí voy a generar un cambio, y qué les podrían decir a las personas que nos están viendo para que ahora sí que no nos desanimemos en el intento de hacer lo que nos corresponde hacer. Yo hoy que es domingo, que las familias regularmente no les queda de otra, o a veces sí lo planean muy bien, pero bueno, pues estás junto, ¿no? O estás con algunos familiares y demás, pues vamos a hacer una autoevaluación. De entrada, tenemos información sobre nuestros familiares nucleares, sus teléfonos, los teléfonos de sus amigos. Nuestros vecinos, demás. Sabemos cómo se llama el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, el vecino de enfrente y demás. Tenemos los datos de las pólizas de seguro, las tarjetas a la mano y demás y tal. Hagamos esa autoevaluación en casa. Y bueno, pues eso de entrada en familia. Ya sales de tu casa y entonces empiezas a ubicar otra autoevaluación. Te comunicas con tus vecinos, estás al tanto de lo que sucede en tu cuadrante, por así decirlo. Y luego vamos más allá. Nosotros aplicamos esta autoevaluación en los talleres de cultura de la legalidad. ¿Te parece si en el siguiente bloque nos lo explicas completamente? Bueno, sí, hacemos esta pausa y regresamos. Reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos es sin duda una tarea difícil. Sin embargo, no debemos olvidar que la seguridad ciudadana se construye a través de la participación activa de diversos actores sociales, quienes tienen el potencial para guiar políticas públicas que ayuden a generar entornos más seguros. Autoridades y ciudadanos debemos aprender a colaborar para obtener mejores resultados. Justamente escuchábamos, debemos aprender a colaborar para obtener mejores resultados. Pero ¿qué es esto de aprender a colaborar? Cuando está el ánimo tan bajo, cuando de verdad decimos, ya para qué le muevo, ya mejor no, me da miedo. Miren, justamente nos dice Osvaldo Romero, ¿para qué denunciamos? Para que los dejen libres y poner alerta a los delincuentes, hay que pensarlo 2 veces antes de hacerlo. También acá nos dice, México debe unir fuerzas, México no debe seguir este camino porque México merece más de todo su pueblo. Y así, o sea, se lee en los comentarios de la gente, hay miedo, hay desánimo, hay como mucha frustración de pues ya para qué, ya mejor no, ni le muevo ni digo nada. Y estábamos precisamente en este ejercicio en donde primero nos decías, hay que analizar en nuestra casa alrededor quiénes son nuestros vecinos, conocerlos, esa es una de las herramientas. La otra, ya cuando salgo de mi casa y voy en un camino. Cuando sales de tu casa y vas por un camino, bueno, pues utiliza siempre el mismo camino. ¿O no? Es decir, eres una persona predecible.
¿La recomendación sería lo contrario? La recomendación es que trates de variar la ruta. variar las rutas y demás, y que no seas una persona predecible, que te organices con tus vecinos para tener información de lo que está sucediendo y tomar medidas al respecto. Cuando llegas a tu trabajo también, o sea, en tu trabajo a veces hay retenes para pasar que la credencial, que tal, y cuando tú les preguntas adentro, oigan, ¿aquí se ha perdido algo? Sí, se ha perdido algo. O sea, con todo y que hay cámaras también, y demás y tal, ¿cómo te comportas en tu vida cotidiana y cómo son los ambientes en los que convives? Nosotros preguntamos si regularmente tú vas a votar, regularmente tú compras robado, si regularmente tú te manifiestas cuando ubicas actos ilegales o no, ya sea que la trampa en la escuela o que alguien no respetó la regla en el trabajo y demás, porque todo eso va generando una cultura que hace que a la larga pues no seas una persona, nosotros le llamamos el formato de autoevaluación sobre responsabilidad ciudadana, que de esta parte tenemos que hacer nuestra chamba y por otro lado también tenemos que esperar exigirle a las autoridades, pero también respetar a las autoridades. Otra vez vuelvo a la dignificación del policía, porque respetar a esas autoridades, en este caso los policías de proximidad o los policías de barrio y demás, que posiblemente puedan colaborar contigo. De otra manera va a ser muy difícil que podamos cambiar las cosas. Así es. Pues mira, Sandrés, en Causa en Común, reitero, es participación ciudadana y participación ciudadana. Pero exigiéndole con datos duros a las autoridades cómo deberían de ellos actuar, ¿no? Ya lo mencionó Octavio, el espacio en microcosmos, cómo podemos estar en contacto, cómo debemos de generar información, cómo podemos apoyarnos. Pero no olvidemos, o sea, el mensaje sí debe ser, señores, como ciudadanía debemos de exigirles a las autoridades para la acción. Ellos son los responsables, la ciudadanía no lo es. Lo que nos toca es, señores, no compremos cosas robadas, denunciemos, si creemos que estamos en amenaza, pues proveamos la información a las autoridades pertinentes. Claro. No olvidemos que las policías tienen facultades de investigación y que ellos pueden presentar las denuncias. Claro. Oye, ¿cuántas organizaciones no gubernamentales existen en el país? ¿Cómo, si yo vivo en el norte o en el centro o en el sur del mismo, me puedo comunicar con alguna de ellas? Y otra, hay un comentario de ANRM que nos dice, se me ocurre crear grupos de WhatsApp entre vecinos y así poder cuidarnos entre nosotros y lograr una mejor comunicación. ¿Cómo poder aprender a usar las redes sociales y la tecnología, lo decía Sandy en un principio, para precisamente salvaguardarnos y poder tal vez tener un testigo en video donde tú denuncias a la autoridad y le exiges el trabajo o lo que falta por hacer y unirte a todas estas organizaciones para que de verdad se haga un mayor peso? Sin que esto se vaya al lado contrario, porque también abajito deja el comentario Lucía, ya existen esos grupos de WhatsApp, ella dice que habla desde Michoacán, pero muchas veces dan información alarmante, amarillista o sirven para el chisme. El tipo fake news. O los fake news, hay que tener cuidado también con lo que se comparte a través de estas redes. Yo quisiera decir, bueno, hay cerca de 15,000, lo último que ubiqué, 15,000 asociaciones civiles registradas. No sé si todas operan, pero las que operamos aquí, me voy a aventar otro comercial de México Unido contra la Delincuencia, es que en el proceso de denuncia nosotros tenemos un programa que se llama Monitoreo Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y una de las grandes tareas es monitorear el funcionamiento de agencias del Ministerio Público. Una persona llega a la agencia del Ministerio Público, está un módulo de nosotros con unas personas que saben de derecho, te orientan en el proceso de denuncia, luego te preguntan cómo te trataron y demás, y de alguna manera nosotros ya vamos teniendo información para decirle a las procuradurías, aguas con esta agencia que está operando muy mal, aguas acá que el policía de la entrada les está diciendo que no hay sistema y que se vaya en otra agencia, aguas porque aquí hay actas apócrifas, etcétera. Entonces, la ciudadanía puede confiar de entrada en México Unido contra la Delincuencia con este programa, otra vez 55 46 02 04 61, se pueden comunicar con nosotros y por otro lado también el comercial es para otras organizaciones cómplices como Causa en Común, como Así Legal, como el Observatorio Nacional Ciudadano, como Documentase y muchas otras que están trabajando en el tema de la seguridad. Y aquí quisiera decir que ya a nivel macro hay muchos esfuerzos alrededor de cumbres ciudadanas para generar una agenda ciudadana y presentársela a los nuevos candidatos a la presidencia de la República o candidatas, según sea el caso, que se comprometan con esa agenda y que una vez que ganen, nosotros les podamos decir, oye, tú te comprometiste y entonces por favor éntrale. Y hay
muchas mesas, pero bueno, en nuestro caso estamos en las mesas de seguridad y justicia para que la cosa cambie. Claro. Pues mira, en causaencomún.org.mx nos puedes compartir la información de la persona que nos preguntó, está en Facebook, ¿no? La podemos compartir, la entidad federativa, y nosotros poderla remitir con algún par de organizaciones no gubernamentales que se dedican a estos temas de seguridad, porque en el tema de participación ciudadana y sociedad civil, pues bueno, también hay entes muy heterogéneos, unos que se enfocan al tema de crear políticas públicas, otros al tema de incidencia, otro al tema de operaciones a nivel de campo. Entonces, bueno, la participación ciudadana se puede dar en distintos frentes. Lo importante es que se hable, que se participe, con el límite de no poner en riesgo la seguridad, porque reiteramos, eso es responsabilidad de las autoridades. Nosotros no debemos de hacer justicia por nuestra propia mano, y en Causa en Común creemos claramente que sin policías dignos no hay seguridad pública posible. Ahora, también destacable todos los datos duros que gracias a la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI 2017 hemos puesto aquí en el programa. Un tema bien importante del cual ya no profundizamos, pero es que la percepción de las mujeres en cuanto a la seguridad es mayor a la de los hombres, y es que el feminicidio y todos estos aspectos es un asunto urgente también de tratar. De atender, ¿no? sí. Sí, pues nos quedan ahí unos segunditos nada más para saludar. Nos están escribiendo desde León, Guanajuato, nos escriben desde Puerto Vallarta, nos saludan aquí. Israel Machado dice, es una excelente idea que la población participe denunciando todo lo que ve, y también dice que, bueno, en algunos casos las propias autoridades están coludidas contra la en la delincuencia. Por eso también es importante hablar cuando tienes un caso positivo y en donde se te atendió como debió de haber sido. Pues muy bien. Octavio Clemente, muchísimas gracias por su participación, y gracias a ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente.